Hola, con esta charla de hoy finalizamos esta serie de 3 webinars que titulamos SAP ERP Cloud, 3 claves para tu modernización SAP. Después de haber visto SAP Enterprise Support el 13 de noviembre y SAP S/4HANA Cloud Public Edition el 27 de noviembre, hoy hablaremos de SAP S/4HANA Cloud Private Edition y aterrizaremos en personalización o también conocida extensibilidad, así como en seguridad. Después de la charla, que tiene una duración estimada de unos 60 minutos, dedicaremos unos minutos para preguntas y respuestas. Después de la charla recibirán enlaces para regresar al video y la presentación. Esta presentación está estructurada de tal manera que al principio vamos a ver unas ideas preliminares y luego sí nos enfocaremos en las diferencias en cuanto a extensibilidad y seguridad que existe entre private y public. Las ideas preliminares consisten en ver diferentes conceptos relevantes para tomar la decisión de modernización, ¿verdad? Tales como el concepto de activo, el concepto de qué es un ERP, en qué consiste la modernización. Si hablamos de modernización, tenemos que hablar necesariamente de un modelo de madurez. También vemos en esta encrucijada de la toma de decisión para modernizar en qué consiste realmente la opción SAP. Luego veremos aparentes dicotomías como Brownfield versus Greenfield, algunas estrategias de migración relacionadas con esta aparente dicotomía y finalmente la dicotomía de pública versus privada. Bueno, comencemos. ¿Qué es un activo productivo? Un activo productivo es esencialmente un activo que puede producir valor hoy y si se gestiona bien puede producir valor en el futuro. Aquí la clave es gestionar bien el activo. Un activo mal gestionado no generará valor, peor aún lo perderá, ¿verdad? Entonces, para un poco entender esto, veamos diferentes tipos de activos. Están los llamados activos tangibles, que son máquinas, equipos, edificios, instalaciones, ¿verdad? Ya nosotros podemos anticipar que una máquina mal gestionada, es decir, una máquina mal monitoreada, mal operada, mal mantenida, se va a deteriorar hasta que quede inoperativa, por lo tanto destruyendo su capacidad de producir valor. Cuando vemos activos financieros, ¿verdad? Inversiones, acciones, cartera de crédito, una cartera de crédito mal gestionada va a dejar de producir valor. Cuando hablamos de activos intangibles, contratos, licencias, ¿verdad? Los contratos mal gestionados también van a dejar de producir valor. Los activos materiales, inventarios, por ejemplo, un inventario mal gestionado, ¿verdad? Pudiera llegar al extremo de llegar a una situación de stockout, por lo tanto, no solamente el activo va a haber perdido valor, sino que va a impactar las operaciones de la organización. Y hay un quinto tipo que nos interesa mucho en esta presentación, que son los activos estratégicos. Un activo estratégico es aquel de cualquiera de las categorías o tipos anteriores, pero particularmente son recursos sin los cuales la operación se detendría o se volvería ineficiente. Y este es el caso de un sistema como el SAP SC o el SAP S/4HANA, ¿no? Un sistema mal gestionado, un sistema que se desvía del core, un sistema que deja de ser actualizado, un sistema que no refleja la actualidad del negocio, de sus definiciones estratégicas. Bueno, un activo mal gestionado y no producirá el valor que necesitamos que produzca. Pasemos ahora a recordar por qué necesitamos un ERP. Bueno, hace 25 o 30 años atrás,
en la mayoría de las organizaciones prevalecían los llamados sistemas departamentales, también algunas veces los recordamos como sistemas legados o sistemas legacy, ¿verdad? En aquella oportunidad, cada departamento tenía su propio sistema y si estos sistemas por alguna eventualidad no fueron desarrolladas por el mismo equipo de tecnología, podía suceder que además de tener diferentes bases de datos, cada modelo de datos iba a ser distinto, posiblemente con nomenclaturas distintas, iban a recurrir a datos maestros distintos y obviamente que allí la posibilidad de hacer un análisis transversal, si no imposible, iba a ser muy trabajosa, ¿no? Entonces, una de las razones principales por las cuales existen los ERP, que son en realidad sistemas de planificación de recursos empresariales, tiene que ver con eso, con la transversalidad de la data, la información y el conocimiento, que a través de los procesos que van de un extremo a otro de la organización requieren esta centralidad y entonces llegamos a tener bases de datos únicas con un sistema con un único modelo de datos transversal, con definiciones únicas de los datos que son reutilizables independientemente del departamento y que podemos ver de una manera simplificada en el extremo derecho de la lámina, ¿no? Algo que más o menos nos recuerda, nos parece un, un reloj de arena, ¿no? Porque tenemos estos dos conos o estos dos triángulos, ¿verdad? Pero al fondo vemos la silueta de un motor. Eso quiere decir que un sistema de datos, una base de datos bien alineada que parte en la fundación de una buena definición de datos maestros que además son gobernados, van a dar lugar a transacciones limpias y a una contabilidad tanto financiera como gerencial que es clara, que da lugar a un conjunto de datos operacionales que se pueden transformar con relativa simplicidad en datos analíticos para poder efectuar a partir de la definición de indicadores claves del negocio la inteligencia que nos permite hacer discernimiento e insight para ayudar a la toma de decisión. Ahora vemos que estos triángulos realmente vienen a representar que ocurre un ciclo reciprocante de abajo arriba y de arriba abajo, de abajo arriba, de arriba abajo, a partir de esta alineación de datos y por eso también le podemos llamar motor de datos. Y obviamente que al disponer de un motor de datos, un sistema ERP, de esta manera nosotros podemos fluir, ¿verdad? De una manera muy ordenada, de una manera muy productiva, ¿verdad? Adecuada, desde este encadenamiento de lo que anteriormente eran sistemas departamentales y hoy están integrados, ¿no? Podemos partir del pronóstico de la demanda, ejecutar la planificación de una o múltiples campañas, pasar por el aprovisionamiento, pasar por la producción a partir de un programa, verificación de calidad, almacenamiento de productos, ¿verdad? Por las ventas y la distribución y simultáneamente el registro de todos los compromisos y de todas aquellas cosas que deben ser cobradas, recopiladas, para que finalmente podamos no necesariamente esperar a un momento de cierre al final del día, al final del mes, sino que en tiempo real ir consultando cómo el negocio se va comportando, ¿verdad? Y de esta manera se cumple la respuesta a tres inquietudes permanentes asociadas a las obligaciones fiduciarias de la dirección de la empresa, que tienen que ver con contar con información clara y consistente para decidir, capacidad para detectar puntos de atención tempranamente y creación de valor para clientes, empleados y accionistas. Vamos ahora a responder esta pregunta, ¿por qué modernizar? Y la respuesta está allí ya directamente ante nuestros ojos, ¿no? Modernizamos porque nuevamente cambió el paradigma tecnológico. Esto del cambio del paradigma tecnológico tiene que ver con que este, eh,
Hoy en día, ¿verdad? Podemos observar que las macro tendencias tecnológicas que han ocurrido en los últimos 25 años, bueno, pudieron gestarse anteriormente, pero se vienen concretando en los últimos 25 años, macro tendencias que tienen que ver con el Internet, la conectividad, que hicieron posible la tecnología cloud, así como el abaratamiento de los costos de memoria, almacenamiento y procesamiento, dieron lugar a esta tecnología que hoy vemos consolidada y representada en lo que significa S4HANA. Vamos a ver cada uno de los componentes de esta tecnología para ver cómo estas macro tendencias dieron lugar a un sistema como S4HANA, ¿verdad? Cuando hablamos de base de datos o motor de datos, bueno, las bases de datos antes de S4HANA funcionaban en disco y a partir de S4HANA, ¿verdad? Son bases de datos en memoria. Eso por una parte. Por otra parte, las bases de datos, al ser relacionales y ordenadas por filas esencialmente, eran bases de datos jerárquicas. Y esas bases de datos en S4HANA ahora son bases de datos simplificadas que combinan características operacionales y analíticas, y combinando estos dos elementos de la base de datos y la arquitectura de la base de datos, esta tecnología nos ofrece mayor velocidad en la consulta y mayor eficiencia en la consulta por la obtención del dato, sin impactar el desempeño del sistema como un todo. Otro aspecto tiene que ver con la analítica embebida, ¿no? La analítica embebida integrada de alguna manera ayuda a distribuir y democratizar la toma de decisiones en el rol, desde el rol operativo, ¿verdad? Pasando por el táctico y por supuesto que el estratégico, y pasamos de un modo de consumir datos analíticos que está basado en cierres diarios, semanales, mensuales, periódicos, en definitiva, que eran en la tecnología anterior eran necesarios, pero llevaban a una gestión del negocio reactiva, como si estuviéramos conduciendo un vehículo, pero no mirando por el parabrisas, sino por el espejo retrovisor, ¿verdad? Otra cosa es que veníamos de los sistemas departamentales que por su propia naturaleza y definición originaria eran silos, ¿no? Comunicarse entre ellos no necesariamente era una cuestión sencilla, y vamos pasando gradualmente, recordemos tal vez desde R3, ¿verdad? En R3 ya ocurre una integración del sistema como ERP, pero teníamos un recuerdo en la estructura del sistema basado en módulos. Luego pasamos a hablar de componentes funcionales y se buscaba un poco más la transversalidad, la mirada de procesos, hasta que llegamos a S4HANA y definitivamente el análisis de los procesos y la implementación del sistema se hace con una mirada de procesos end-to-end, ¿verdad? Que están más alineados, nos permite una mayor alineación con el negocio y sus estrategias. Por otra parte está el tema de la interfaz de usuario, ¿no? Venimos de sistemas ERP previos a S4HANA que están basados en una interfaz gráfica de usuario que era más dura, recuerdo cuando R3 que eh, los consultores y los usuarios funcionales tenían que recordar, memorizar los códigos de transacción. Hoy en día eso no es necesario absolutamente, porque tú pasas de una estructura que está basada en roles, estos roles dan lugar a espacios, esos espacios se pueden ordenar en páginas, y si la persona tiene más de un rol, esta estructuración ordenada me permite disponibilizar cada uno de los mosaicos para efectuar las transacciones de una manera más ordenada, y dentro de cada mosaico yo no solamente consigo los campos específicos que voy a utilizar para completar la transacción, sino que también consigo información analítica embebida para aumentar la productividad y en el conjunto mejorar la experiencia de usuario. Y bueno, llegamos a este tema de la flexibilidad que vamos a ver más adelante en esta presentación, en este webinar, que tiene que ver con
la extensibilidad, ¿verdad? La posibilidad de tener un sistema personalizado para aquellas cosas que son muy particulares, no solamente de mi industria, sino de mi negocio en particular, ¿no? Entonces pasamos de una mirada donde esta flexibilidad, esta extensibilidad se manejaba como una extensibilidad in-app, y la mejor práctica que promueve S4HANA ahora es side by side. Y todo esto con la mirada puesta en que la actualización del sistema, tanto el sistema SAP S4HANA como cualquiera de las aplicaciones que yo tengo complementarias como extensiones, puedan actualizarse independientemente y mucho más ágilmente. Y otro cambio importante es que pasamos de los centros de datos on-premise, tanto locales como hosting, pasamos a el aprovechamiento de la arquitectura cloud, que tiene que ver mucho con negocios de alta competitividad y alto crecimiento en cada uno de los mercados, que se benefician de la elasticidad y la escalabilidad de la arquitectura para responder a necesidades de crecimiento de los negocios actuales. Ya que hablamos de modernización, es necesario entonces hablar de un modelo de madurez y dentro de ese modelo de los niveles. Aquí básicamente tenemos un modelo de madurez basado en 5 niveles que parte desde aún no estar considerando la modernización en el nivel 1 a un nivel 2 de estar explorando mediante un assessment cuáles son las alternativas más convenientes para una empresa, para un cliente, a un nivel 3 donde ya se están preparando o ejecutando un proyecto de modernización, y pasamos a un nivel 4 donde ya una organización ha entrado en producción con S4HANA, a un nivel 5 que es el máximo nivel de este modelo de madurez, que tiene que ver con ir más allá de el upgrade técnico, de la actualización de la herramienta, del sistema por sí. La modernización realmente se completa cuando la organización ya aprendió a utilizar esta herramienta para innovar, para mejorar continuamente sus procesos, para sacar máximo provecho de la inteligencia artificial y mantener el sistema actualizado, recordando que cada 6 meses hay liberación de parches o de paquetes de actualización, y cada 2 años en S4HANA hay actualización de versión. Entonces, si estamos modernizados, estamos en nivel 5. Ahora, vemos que en el evento anual de ASUC, capítulo Venezuela, efectuado en el 2025, en julio de este año, las personas participantes respondieron diferentes encuestas en ese mismo evento y en 2 réplicas que se hicieron posteriormente en las oficinas de NSG, en donde el 53% de las personas que respondieron dijeron estar efectuando algún assessment, ¿no? Ahora, lo importante no es quedarse con el assessment. Yo he tenido la oportunidad de participar en assessment para algunas empresas que ya tienen 2 años de haberse realizado y todavía no se toman las decisiones. Claro, cada empresa tiene su particularidad y cada empresa será más sencillo o más difícil tomar la decisión de arrancar con el proyecto, pero lo importante es avanzar. ¿Avanzar por qué? Porque la idea es completar estos procesos de modernización deseablemente en los próximos 5 años antes de que culmine definitivamente el ciclo de vida de la solución SAP SC. Ok, nos encontramos entonces en la encrucijada de modernizar, ¿verdad? Y entonces algunas empresas pudieran considerar si esta modernización implica mantenerse como usuarios de SAP o considerar otras alternativas. Entonces, un poco en esta lámina vamos a enfocarnos en ver cuáles son aquellas cosas que refuerzan el caso
de SAP como sistema ERP. Considerando que la empresa ya está en SAP, ¿por qué quedarse en SAP? La primera tiene que ver con mitigación de riesgos críticos y no es meter miedo, pero cuando uno va cruzando un río con un caballo y quiere cambiar de caballo a mitad del río con la complejidad del mundo en el que vivimos, bueno, se puede ahogar tanto el caballo como el jinete, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa en términos específicos? Bueno, mantener el núcleo digital, que es donde está modelado mi negocio a través de los procesos, ¿verdad? Donde mis operaciones están corriendo en este momento, mi negocio está funcionando, donde están todos mis datos, ¿verdad? Y donde mi gente ha aprendido en múltiples años a trabajar. Bueno, entonces esto es algo a considerar, ¿no? ¿Por qué mantenerme en SAP? Porque irme a otra cosa implica volver a la primera página del cuaderno en color blanco, ¿no? Otro sistema, otra arquitectura, otro modelo de datos, ¿verdad? Y estas cosas no son sencillas. La otra razón es que SAP, en el tiempo que llevamos conociéndolos, en mi caso particular, más de 30 años, es que siempre en este tiempo ha sido una plataforma para el crecimiento. Yo conozco desde R1, ¿verdad? Cuando la solución era mainframe, conozco R2, me tocó trabajar más de lleno con R3, ahora hemos venido trabajando con SC en los últimos 20 años y quedan 5 para que se complete ese ciclo de vida de producto. Y bueno, ya venimos trabajando también desde el 2015 con S4HANA. ¿Y qué es S4HANA? Es el compendio, el resumen de las macro tendencias tecnológicas que permiten que los negocios puedan crecer, puedan competir y puedan conseguir en esta solución todas las herramientas necesarias para seguir creciendo. El siguiente punto es que es una solución que nos permite asegurar la integridad y la unidad del dato, ¿verdad? Por aquel reloj de arena que veíamos hace un rato, ¿verdad? El motor de datos, para mantener una fuente única de la verdad basada en datos maestros gobernados que reside en el cual pueden beneficiarse no solamente los sistemas del ecosistema SAP, sino otros sistemas que usamos en nuestra organización, ¿no? Aprovechar las características y las capacidades de SAP como sistema robusto para que desde allí pueda hacerse el gobierno de los datos que se utilizan en este sistema de ERP y en los demás sistemas del ecosistema, sean estos SAP o no SAP. El cuarto punto tiene que ver con soberanía del ecosistema. Pero es la soberanía del usuario de sus sistemas en este ecosistema. ¿Por qué? Porque con SAP podemos ver que, primero, SAP no solamente el sistema ERP de SAP no solamente depende de SAP, sino que hay un ecosistema de partners de SAP, ¿verdad? Que no es un solo partner en el país, hay múltiples partners, donde entonces el mango del sartén está en manos de la empresa. Si a mí no me gusta el partner no me está sirviendo de la manera en que yo necesito el apoyo, bueno, yo puedo tener la posibilidad de tener más de un partner en el país que puede atenderme en la ciudad específica donde yo me encuentre. Y esto indistintamente en qué país me encuentre. Esto no es igual para todos los proveedores de todos los sistemas ERP que hay. Su partner o su proveedor de sistema puede estar en un país distinto al suyo, que puede estar muy lejano de su país y no contar con apoyo local, ¿verdad? O muy limitado el apoyo local para poder responder a sus necesidades. Entonces, esto es un tema a considerar. El quinto punto que tenemos en esta lámina es el de adopción acelerada del usuario. Si usted en esta encrucijada de modernización se mantiene en SAP,
bueno, ya sus usuarios están acostumbrados, vienen trabajando con SAP. Ciertamente la interfaz basada en Fiori es distinta, pero es un distinto para mejor, con experiencia de usuario mejorada y con todas estas características de productividad que ya mencionamos, que más bien van a ayudar a que la transición producto de la modernización sea muy acelerada. Hablemos entonces ahora de esta falsa dicotomía Brownfield y Greenfield. Primero que nada, diciendo que esto es algo que viene desde mucho antes de los sistemas de tecnología. Esto viene desde el desarrollo de infraestructura, ¿verdad? Proyectos de desarrollo de infraestructura industriales, plantas, ¿verdad? Construcción, edificación en general, ¿no? Y Brownfield, como vamos a ver, y Greenfield tienen las siguientes definiciones, ¿no? Empecemos por Greenfield. Greenfield es la implementación, en el caso de sistemas, del sistema S/4HANA desde cero, una página en blanco, lo que nos permite adoptar mejores prácticas y rediseñar los procesos de negocio. De rediseñar aquí, tal vez me gustaría más subrayar el término optimizar, ¿verdad? Porque ustedes se habrán dado cuenta que si su implementación original de CC ya tiene varios años, puede ocurrir que ya su modelo de procesos haya perdido vigencia. Entonces, la modernización viene a ser una oportunidad para optimizar muchas de las cosas que ya he podido comprobar que en SC dejaron de estar vigentes y que por razones propias de su empresa no han sido corregidas mediante la actualización de la versión del sistema que está utilizando actualmente, y la actualización desde SC a S/4HANA es una oportunidad para hacerlo. Obviamente que la gente pudiera, al darse esta definición de Greenfield, decir, oye, pero eso es riesgoso. El proyecto se me puede ir de las manos, por lo tanto veo que hay riesgo. Bueno, si usted llega y va a inventar la rueda, sí, pero si usted se basa en las mejores prácticas contenidas en el estándar de SAP y hace adopción y adaptación de su negocio a esa propuesta de mejores prácticas, el riesgo es mínimo y controlado, ¿verdad? No es un proyecto de base cero absoluta, sino empezar desde la definición de mejor práctica contenida en el estándar de SAP. Obviamente que hacer esta discusión interna en la organización, tratándose de una implementación Greenfield, puede, comparado contra una conversión Brownfield, puede parecer más larga, ¿verdad? Y el costo basado en tiempo de duración del proyecto puede parecer inicialmente mayor. Pero aquí el intangible es no optimizar, que es un costo también. Hacer un cambio de versión tecnológica y de transformación de su sistema sin optimizar es un costo intangible, ¿verdad? Es seguir en una herramienta nueva haciendo las cosas como las ha hecho posiblemente en los últimos 20 años. No es recomendable. ¿Ok? Eh, por otra parte, del lado positivo está la oportunidad máxima de innovar y optimizar, aprovechando las mejores prácticas en el estándar de SAP. Y obviamente que hay un esfuerzo de gestión del cambio que pudiera no ser tan grande en la medida en que sus usuarios sean personas que quieran conocer y aprovechar al máximo la funcionalidad disponible en S/4HANA. En cuanto a personalización y migración de datos históricos, bueno, ahí en ambos casos, Brownfield y Greenfield quedan en tablas, ¿no? Porque por una parte, la personalización es independiente del modo de llevar adelante el proyecto, va a depender más de la selección entre private y public, y el historial de datos es algo que nosotros no recomendamos migrar a la base de datos HANA, ¿verdad? No porque no pueda, sino porque es un
es un esquema de gestión de datos diferente a como se viene efectuando en una base de datos relacional en disco, sobre todo para sistemas que están on-premise y locales, ¿verdad? Y aquí queremos una base de datos muy ágil que se pueda gestionar costo efectivamente, ¿no? Y aquí estamos entonces para ver la conversión brownfield en contraposición entre contra la contrapropuesta de la conversión brownfield. Y aquí vemos la primera diferencia, ¿no? Hablábamos anteriormente de implementación, aquí hablamos de conversión. Es un proceso más técnico, hay un esfuerzo funcional, pero es menor, es un proceso más técnico y parte de algo que ya está hecho, ¿no? Se actualiza el sistema SAP SC existente a S/4HANA, procurando conservar la configuración actual, es decir, el modelo de proceso en una conversión brownfield es mínimo, por no decir nulo, ¿verdad? Algunas empresas establecen vocalmente que su compromiso es acometer un proceso de optimización después de la conversión brownfield, pero la experiencia indica que muchas empresas se quedan con el modelo de procesos y no lo tocan, lo cual es un costo no tangible que va a quedar por allí, ¿verdad? Ya lo van a ver. El riesgo parece menor porque estoy haciendo los mínimos cambios, los tiempos son también más cortos por esta misma razón. El costo del proyecto parece mucho menor porque entonces lo estoy limitando exactamente a hacer un upgrade técnico y estoy perdiendo la oportunidad de innovar y optimizar y obviamente que la gente no va a tener un cambio de interfaz, sí, pero desde el punto de vista de modelo de proceso no hay mucho que hacer. Bueno, ya hablamos tanto de extensibilidad y de migración de datos históricos, ya entonces aquí el pensamiento final es que lo más importante al decidir entre brownfield y greenfield es considerar la oportunidad de optimizar los procesos. Esto nos lleva a hablar de estrategias de migración, ¿no? Esto que acabamos de decir anteriormente lo podemos ver reflejado en una matriz de 2 por 2, donde en una columna tenemos conversión brownfield, en la otra tenemos implementación greenfield, y lo tenemos cruzado contra estas dos filas, sin optimizar procesos y optimizando procesos. La combinación de conversión brownfield sin optimizar procesos se llama conversión directa y esto puede tener un alto costo de oportunidad perdida de optimización. Cuando vemos implementación greenfield sin optimizar procesos, uno puede decir, oye, pero eso es posible. Sí, algunas empresas tienen una conversión brownfield tan compleja que deciden considerar hacer una implementación, pero del mismo modelo que tienen configurado en su sistema SC actual. Parece un disparate, pero algunas empresas deciden hacer esto y similar al caso anterior, esto se llama por una parte replicar modelo actual y tiene un alto costo de oportunidad perdida. Es decir, al no hacer la optimización hay un alto costo de oportunidad perdida. ¿Por qué? Porque en el fútbol el equipo oponente juega, ¿no? Y entonces si yo me quedo con los zapatos viejos, ¿verdad? Y con las estrategias viejas que ya todos han visto en los partidos grabados en video, bueno, ya no tengo ninguna o muy pocas ventajas para competir en un mercado que es altamente competitivo, ¿no? Ahora veamos la combinación de conversión brownfield con optimización de procesos. Igual que el caso de replicación de modelo actual, cualquiera pudiera decir, oye, pero eso se puede. Sí, sí se puede si hay un compromiso de optimización y un esquema que existe para hacerlo comprometida y concienzudamente. Es un esquema que se llama Lift, Clean y Shift. Lift es un proceso de migración heterogénea desde su SC actual, subiéndolo a la nube, el mismo sistema, y con su modelo de procesos y configuración, subirla tal cual a la nube y hacer de una vez el cambio de base de datos desde su base de datos actual a base de datos HANA, ¿verdad? Eso sería el lift. Estando ya en esa situación,
aplicar la estrategia Clean Core con diferentes herramientas de optimización, entre ellas Signavio, ¿verdad? Para optimizar los procesos, mejorar los datos, purificarlos, limpiarlos, revisar las integraciones, revisar las extensiones, de tal manera que uno va aplicando el readiness check hasta que la brecha observada para hacer entre el sistema actual y el sistema de S/4HANA es suficientemente estrecha para proceder con el shift, que vendría a ser esencialmente una conversión brownfield, pero es una conversión brownfield desde un SC limpio, ¿verdad? De un SC optimizado con Clean Core, ¿verdad? Entonces, de esa manera, podemos lograr todos los beneficios de una optimización, pero esta opción está en amarillo porque pudiera significar que en algún momento del tiempo van a coexistir tres productos ERP. Por una parte, el ERP de SC, ¿verdad? El SAP SC, donde van a quedar residiendo sus datos históricos, va a coexistir con su ERP Cloud, que es esencialmente donde queda su sistema una vez que hacemos el lift, ¿verdad? Y mientras no se concluye el shift, ¿verdad? Mientras no se concluye el shift, este ERP Cloud está activo y es un producto que también tiene costo. Y por supuesto estaría el contrato de suscripción de S/4HANA. Entonces, cuando sumamos el costo de tres sistemas ERP, esta es una solución costosa que nada más se puede permitir una empresa talla grande, ¿verdad? Que tiene una instalación compleja que posiblemente no está basada solo en el ERP y que puede justificar la inversión de coexistencia de tres sistemas ERP para hacer esto muy concienzudamente, ¿no? Y la cuarta estrategia de migración es aquella que combina una implementación Greenfield con optimización de procesos, que es muy recomendada para la mayoría de las empresas que venimos evaluando. Es una nueva implementación que implica la participación funcional amplia, ¿ok? Para decidir la adopción al máximo de las mejores prácticas contenidas en el estándar en S/4HANA, ¿verdad? Esto tiene una mirada que podemos ver en abajo, en el extremo izquierdo, están los pasos 1, 2 y 3, ¿verdad? Que son los que forman parte del Lift, Clean and Shift, ¿verdad? Donde no hay optimización de procesos en el Lift ni en el Shift, solamente en el Clean, ¿verdad? Y ahí lo vemos en color negro el paso 1, en color verde el paso 2 y el color marrón el paso 3. Tenemos la opción 4, que es la conversión brownfield directa, donde no hay optimización. Y tenemos las opciones 5 y 6, que son implementaciones, nuevas implementaciones, pudiera decir uno que es la opción 6, o reimplementaciones o réplicas de la implementación preexistente, que es el paso 5. La réplica no optimiza y la nueva implementación Greenfield sí optimiza. En definitiva, las recomendaciones como consultor es irse en donde veamos por donde veamos las flechas verdes, ¿no? O por un lift, clean and shift en una instalación muy compleja de un ecosistema que no solamente tiene el ERP, puede tener otras aplicaciones del ecosistema SAP y no SAP, ¿verdad? Y una que es más sencilla, que es de mayor significación o resonancia para múltiples audiencias, que es la nueva implementación Greenfield. Bueno, ya casi terminando con las ideas preliminares, vemos ahora esta dicotomía de pública o privada. Bueno, de entrada vamos a aprovechar este gráfico, ¿no? Una, eh,
Cuando vemos público-privada, realmente debemos caer en cuenta de lo siguiente. Estamos hablando de un solo sistema, no hay ninguna diferencia desde el punto de sistema y arquitectura, ¿verdad? En cuanto a S4HANA, pero tiene dos ediciones que permiten responder a necesidades específicas de dos audiencias muy distintas, con requerimientos muy distintos, ¿no? Por una parte tenemos la edición pública, que vendríamos a asimilar con la idea de un edificio de departamentos, ¿no? Y está la edición privada que vendríamos a asimilar con una vivienda unifamiliar. Ahí las vemos las dos en este diagramita, ¿verdad? Vemos a la derecha la casa unifamiliar y a la izquierda de ese dibujo vemos el edificio de departamento. Un edificio por departamento, la mayor parte del mantenimiento de la infraestructura de ese edificio ocurre por el condominio y por la conserjería, ¿verdad? Eso quiere decir que la limpieza del edificio y los trabajos de mantenimiento general del edificio, bombas, tanque de almacenamiento de agua, sensores, pintura de áreas comunes, todo ese tipo de cosas se hacen sin esperar que el habitante de un departamento diga, oye, no me parece o sí me parece. No, se le consulta a la mayoría de los inquilinos y se levanta la cantidad de dinero necesaria y se ejecuta. Así ocurre en una vivienda de multifamiliar, ¿verdad? A diferencia de lo que ocurre en una vivienda unifamiliar, donde el dueño de casa o la dueña de casa deciden cuándo hacen el mantenimiento, cuándo pintan, si se daña la bomba tienen que llamar al plomero y al mecánico, si quieren remozar el jardín o arreglar la piscina, igual lo tienen que hacer ellos a su tiempo y a su presupuesto, ¿verdad? Entonces, más o menos así ocurre con las ediciones públicas y privadas. Un poco más podemos ver en esta tabla que nos resume, ¿no? El modelo de despliegue de pública, la edición pública es multi-tenant, multi-instancia, multi-inquilino, si hablamos del edificio de departamentos, ¿verdad? Hay una infraestructura que está compartida, pero administrada por SAP, pero obviamente que la instancia de base de datos y, y los elementos particulares de la solución se mantienen separados de tal manera que se pueda mantener la privacidad y la confidencialidad, ¿verdad? Mientras que en la solución privada es single tenant, ¿verdad? Está dedicada totalmente, todas las instancias están dedicadas y está alojado por SAP o por un hyperscaler, ¿verdad? La personalización o extensibilidad en la pública es limitada. Vamos a ver un poco más de eso en las láminas siguientes. Porque aquí la filosofía es máximo clean core, ¿verdad? No significa que no hay extensibilidad, pero es limitada. Hay una extensibilidad mucho mayor en la edición privada, pero también hay una búsqueda de preservar lo máximo posible el clean core porque hay una estrategia de extensibilidad que evita al máximo afectar el stack del core, ¿verdad? Las actualizaciones son rápidas y obligatorias en el caso de la pública y son controladas por el cliente dentro de una ventana de tiempo. No quiere decir que la puede diferir indefinidamente, pero tiene un poquito más de flexibilidad. En cuanto a los públicos objetivos, la pública está pensada más para pymes o en algunos casos particulares para una empresa que es parte de una corporación mayor, pero es tan distinta al resto de las empresas que pudiera estar funcionando como pública, pero en general para la gran mayoría de las empresas que realmente buscan rapidez de los mismos proyectos, porque esto está muy casado con Greenfield, ¿verdad? La agilidad en la actualización y un bajo costo total de propiedad, un TCO muy bajo, ¿verdad? La recomendación es irse para una pública, la edición pública.
Mientras que la privada está dirigida a grandes corporaciones que están en múltiples países, manejando múltiples planes contables, múltiples monedas, múltiples lenguajes, ¿verdad? Que posiblemente están trabajando con un ecosistema SAP más complejo o un ecosistema general corporativo de múltiples aplicaciones SAP y no SAP, que es mucho más complejo. Entonces, esa es la oferta private, está dirigida a ese tipo de empresa, ¿verdad? Ya dijimos que la pública generalmente es Greenfield y la privada puede ser Greenfield o Brownfield, dependiendo de cuánto apego voy a tener yo al concepto Clean Core, ¿verdad? Bueno, ya esto aquí al final ya un poco lo mencionamos arriba, es un resumen, pero vamos a seguir adelante. Hacemos entonces hablar de personalización. Personalización tiene un nuevo nombre que es extensibilidad, la capacidad de desarrollar extensiones a aquello que puede ir un poco más allá de la funcionalidad estándar disponible, ¿verdad? Y esto nos va a llevar a hablar de un par de conceptos que diferencian un poco cómo veníamos haciendo las cosas y cómo es altamente recomendable hacerlas a partir de ahora, que son los conceptos de in-app y el concepto de side by side. Bueno, en esta lámina podemos ver del lado izquierdo, ¿sí? Este cubo, este cubo de la aplicación del S4HANA, del ERP, que se ve lleno de muchas cositas, objetos, ¿verdad? Se ven engranajes, se ven ventanas, se ven códigos, se ven eh, ventanas que pueden corresponder a reportes, muchas cosas, ¿no? Se ve atiborrado, se ve lleno de cosas, ¿verdad? Esto es lo que fue práctica hasta en SC sigue siendo práctica, pero posiblemente en las primeras implementaciones de S4HANA también ocurrió, porque veíamos implementaciones on-premise donde esta cultura de la separación de aplicaciones o de la separación de la aplicación ERP de la extensión no se había consolidado como una mejor práctica, pero eso es una mejor práctica recomendada ahora que estamos en S4HANA Cloud, ¿verdad? El riesgo de tener todas estas extensiones dentro de el stack de la aplicación es que las actualizaciones pueden llegar a ser tan complejas que pudiera ser la explicación de por qué muchas empresas se quedaron congeladas en su ERP de SAP, ¿verdad? Porque cada vez que hacen una actualización de versión, bueno, todas estas desarrollos, ¿verdad? Todos estos desarrollos tienen que ser revisados para verificar que hay consistencia y pueden seguir siendo compatibles, ¿no? Estos desarrollos se hacían como ABAP clásico, con el mismo stack de ABAP y de la aplicación, o como adaptaciones de la interfaz de usuario, ¿verdad? Esto venía siendo así hasta ahora, ¿verdad? En la mayoría de los casos de CC y en aquellos casos de S4HANA on-premise, que, bueno, eso está poco a poco, en la medida en que vayamos migrando a versiones más actualizadas, eso va siendo sustituido, ¿verdad? Cuando migramos a la nube. En la nube vemos del lado derecho un núcleo limpiecito, ¿verdad? El Clean Core. Y vemos que hay un puente y hay una plataforma al otro lado. Esa plataforma es BTP, Business Technology Platform, ¿verdad? Y en BTP, que es la plataforma o la base sobre la que se sostiene toda la visión y solución de SAP en la nube, ¿verdad? Allí mismo contamos con herramientas específicas para desarrollar fuera del stack
del S/4HANA mis extensiones, de tal manera que yo comunico esa o esas extensiones con mis transacciones y mis tablas de S/4HANA a través de APIs que son públicas, son estables, que están certificadas, que están hiperprobadas, ¿verdad? Y adquiero automáticamente el beneficio de que puedo actualizar ambos mundos sin afectar al otro, ¿verdad? Yo puedo actualizar mi S/4HANA sin afectar mis extensiones o puedo actualizar mis extensiones sin afectar a mi S/4HANA. Y para esto las herramientas que utilizo, dependiendo, pueden ser SAP Build, que me permiten hacer extensiones low code, no code, es decir, prácticamente hacer mi extensión de manera gráfica porque se apalanca en objetos preconstruidos que están disponibles, es como trabajar en un Lego, ¿verdad? Pero cuando yo tengo una extensión que requiere mayor profundidad en la personalización, entonces tengo Professional Code mediante la utilización de SAP Business Application Studio, ¿verdad? Y de esta manera, prácticamente mi extensibilidad se convierte en un 2-3, ¿verdad? Conecto, desarrollo, despliego. Ahí faltaría incluir un cuarto paso que, bueno, habiendo hecho el 1-2-3, mi cuarto paso es, puedo actualizar y mantener mi sistema actualizado de una manera mucho más dinámica, fluida y sencilla. La extensibilidad dentro de la aplicación o in-app extensibility admite extensiones directamente dentro del stack de SAP S/4HANA y así te beneficias del hecho de que no se requieren cambios de stack para gestionar y ejecutar las extensiones. La extensibilidad side by side ofrece un enfoque más amplio que aprovecha todas las capacidades de BTP, ¿verdad? Las extensiones están acopladas de manera flexible a SAP S/4HANA y se basan en APIs remotas estables y en eventos. Esto reduce los costos de actualización de software en ambos lados. En ambos lados quiero decir del lado del core y del lado de la extensión. El software core y las extensiones pueden actualizarse de manera independiente. En una instalación on-premise nos acostumbramos al desarrollo clásico en ABAP, que ya no está disponible en las ediciones cloud, ¿verdad? Por ejemplo, libertad total de programación con ABAP, en Eclipse o SAP GUI, ¿verdad? En la posibilidad de modificar el core, aunque esto nunca ha sido recomendado. Obviamente que hay una desventaja, ¿verdad? Un alto esfuerzo de ajuste con cada actualización del sistema, ¿verdad? Esto, esto obviamente está subrayado y por esa razón deja de ser una práctica recomendable que desaparece con el ciclo del producto y su tendencia a ser totalmente cloud, ¿verdad? Al desaparecer la posibilidad de que en una instalación on-premise esto se hiciera. Bueno, esto va desapareciendo en la medida en que vamos transitando completamente hacia la solución cloud. Por otra parte, veamos la extensibilidad para usuarios claves, ¿no? Que está orientada a áreas de negocios sin necesidad de experiencia técnica, ¿verdad? Extensiones de campo y objetos sobre APIs robustas, con un ciclo de vida independiente del core, herramientas web y ABAP, ¿verdad? Para usuarios clave de una manera simplificada y segura. No sirve para crear apps desde cero ni para grandes equipos
Y la audiencia objetivo son usuarios clave y consultores funcionales con amplios conocimientos en proceso. Pasemos ahora a ver las opciones que están disponibles del lado de la extensibilidad side by side. Se ejecutan en BTP, básicamente, y están basadas en APIs remotas y en eventos. Las tecnologías disponibles son en Java, ¿verdad? En JavaScript con Software Development Kit o en ABAP con SAP BTP, ¿verdad? Con BTP. En ABAP con BTP es una versión simplificada, menos restrictiva que ABAP para usuarios clave. Permite construir aplicaciones desacopladas del core con independencia en actualización. Y esto básicamente redondea el tema de la extensibilidad. Nos queda bastante claro de que sí hay mucha más flexibilidad para extensiones del lado de una solución S/4HANA de edición cloud private, ¿verdad? Si se compara contra la opción pública, ¿verdad? Eso nos queda claro. Veamos ahora, en cuanto a seguridad, vamos a terminar de redondear las grandes diferencias que también existen en esta área respecto de las ediciones públicas y privadas, y luego particularmente para el caso de la edición privada, cuáles son las responsabilidades compartidas, ¿no? Ok, vayamos desde arriba, ¿no? Digamos primero que la edición pública opera bajo un modelo de software as a service puro, con una alta abstracción, ¿verdad? Donde el proveedor SAP encapsula la complejidad de la infraestructura, o sea, la hace abstracto, hace que esto sea, no llegue a ser una caja negra, pero muy abstracto para el cliente público, ¿verdad? El cifrado de datos en reposo y la seguridad perimetral están contenidas allí en esa abstracción. En contraste, la edición privada es un entorno que, aunque sigue siendo nube, reduce esa capa de abstracción para ofrecer una granularidad que sería más o menos similar o comparable a un host dedicado on-premise, que es algo a lo que está acostumbrado el usuario corporativo posiblemente, ¿no? Las grandes corporaciones, ya porque lo hacen en su propio instalación on-premise local o porque la tienen hosteada, están acostumbrados y posiblemente van a seguir teniendo una percepción como si estuvieran en ese esquema, en ese modelo de gestión. Esto permite al cliente private mantener el control sobre la arquitectura de la seguridad, pero introduce la carga operativa de gestionar esa complejidad. Eso quiere decir que en la balanza tengo más control sobre la seguridad, pero requiero entonces un equipo dedicado para hacer la gestión de la complejidad de esa seguridad que queda en mis manos, ¿no? Y esto se maneja de dos formas. O se maneja porque ya tiene un equipo dedicado de planta propio en sus propias instalaciones, ¿verdad? O porque en una relación con un proveedor hosting lo ha venido manejando delegado en ese proveedor hosting. La diferencia es que aquí, ¿verdad? No lo puede delegar en el hyperscaler ni lo puede delegar en SAP. Es responsabilidad del cliente. Tiene que estar, ya sea porque lo hace con recursos propios, atento a que esta gestión sea adecuada, o si lo hace vía tercerización de manera similar a como lo hacía con un proveedor hosting, ¿verdad? Puede ser con un partner, eso no reduce su responsabilidad de cara al esquema de contratación de la solución en una edición privada. Digamos que en esta tabla que aparece en el centro de la lámina, ¿verdad? Podemos distinguir que hay tres columnas: Public, área de seguridad y Private. Y debajo de ese encabezado
aparecen tres filas, ¿no? Gestión de roles, configuración de red y gestión de parches y bases de datos, ¿verdad? Entonces vamos a ver que hay diferencias entre los dos tipos de edición. Vamos a comenzar por la gestión de roles de usuarios, ¿no? En la edición pública la seguridad se basa en la conformidad con estándares predefinidos y plantillas de roles que SAP mantiene. Es lo que se denomina seguridad por diseño estandarizado. Mientras que en la edición privada, la responsabilidad de la federación de identidades recae totalmente en el cliente, ¿verdad? En el cliente. Eh, la capacidad y la necesidad de configurar políticas de single sign-on personalizadas y reglas de autenticación multifactor o MFA deben estar alineadas con políticas corporativas existentes, algo que en la versión pública es mucho más rígido, por no decir que no hay posibilidad, no hay flexibilidad ni hay control en el cliente público. En la fila central, la que tiene que ver con configuración de red, la edición pública funciona casi como una caja negra de red, donde SAP garantiza la conectividad y el perímetro, pero el cliente tiene poca visibilidad o control sobre el enrutamiento interno. Mientras que en la edición privada el cliente mantiene la soberanía sobre la red. Esto implica la responsabilidad de diseñar y mantener sus propias zonas desmilitarizadas, túneles VPN, reglas de firewall, configuraciones de Cloud Connector y así, ¿no? Este control en manos del cliente es un arma de doble filo. Si bien ofrece flexibilidad para arquitecturas híbridas complejas, introduce el riesgo de errores de configuración humana que deben ser resueltos entonces por este equipo preparado, dedicado, de la misma organización del cliente o de una organización tercerizada que sigue estando bajo la responsabilidad del cliente. En la siguiente, que tiene que ver con parches, abajo en la tabla, el enfoque es más hacia el ciclo de vida del software, que es lo que se llama Application Lifecycle Management, ¿no? Mientras que en la edición pública el modelo es Evergreen o de despliegue continuo forzado, donde SAP mitiga las vulnerabilidades de día a día, mitiga las vulnerabilidades de día cero automáticamente, eliminando la deuda técnica de seguridad, pero retirando el control sobre las ventanas de mantenimiento. Eso es así porque lo veíamos hace rato cuando vimos las diferencias entre public y private. Aquí las actualizaciones son indicadas por SAP y las va ejecutando sobre un calendario que no ofrece flexibilidad para cambiar la fecha, ¿no? Este es algo que se debe aceptar y hay adherencia del cliente público para funcionar en este esquema. Es algo que debe tomar en cuenta al tomar esta decisión. Mientras que para la edición privada, el modelo es colaborativo. El cliente decide cuándo aplicar los parches siempre que lo decida dentro de una ventana de tiempo. No es indefinido, ¿no? No es que lo hace cuando quiere indefinidamente, no. Dentro de una ventana preacordada con SAP, el cliente es el que aplica los parches para terminar con el sistema actualizado, lo cual es crucial. Esta flexibilidad es importantísima para empresas de industrias con alto nivel de regulación, como puede ocurrir con las farmacéuticas o la banca, ¿no? Pero implica aceptar el riesgo de eventualmente operar con software no parchado si hay algún retraso, ¿verdad? Esto es importante. Ahora vemos del lado derecho abajo, ¿verdad? Donde dice responsabilidad sobre el código personalizado. En la edición privada, porque esto no aplica para la edición pública, se permiten modificaciones profundas al core, ¿verdad? Ya lo vimos en la lámina de extensibilidad. Y esto, obviamente, que no viene sin costo. El costo aquí es el riesgo, ¿no? Abre vectores de ataque si no se audita el código, ¿verdad? Inyecciones SQL, corrupción de memoria. Y bueno, en el caso de la pública, que no lo mencioné,
se refuerza el enfoque de Clean Core y limitadamente las extensiones en un esquema de extensibilidad in-app, ¿verdad? El mensaje aquí clave es que la flexibilidad de la Private Edition requiere que el cliente implemente sus propios procesos DevSecOps, de desarrollo, seguridad y operaciones, y haga el escaneo de vulnerabilidades tanto estáticas como dinámicas, ¿verdad? Y es una responsabilidad que SAP asume en el caso de la edición pública, pero que queda en manos del cliente en la edición privada, ¿verdad? La lámina que vemos a continuación viene a resumir algunas de estas ideas, pero particularmente para la private, se refuerza el hecho de que SAP limita, ¿verdad?, su responsabilidad a la capa de infraestructura física subyacente, es decir, a la IaaS, de la Infrastructure as a Service, hardware, virtualización y caja básica de sistema operativo, que sirve como fundación de esta capa, y el cliente asume la responsabilidad de la capa de Platform as a Service y Software as a Service personalizada, lo que incluye la configuración, cifrado de datos en reposo dentro de la base de datos, gestión de parches a nivel de aplicación y la definición de red virtual, ¿verdad? Y este es un punto crítico tratándose de control, ¿verdad? Creo que ya mencionamos anteriormente sobre la gestión de identidad de acceso, que está arriba del lado derecho, ¿verdad? El cliente private es el dueño y responsable del identity provider. El control total sobre los roles, acceso y métodos de autenticación significa que el cliente debe integrar su propio ecosistema de seguridad corporativa, por ejemplo el Active Directory, ¿no?, mediante protocolos de federación, single sign-on, por ejemplo. La responsabilidad técnica aquí es configurar y mantener la seguridad de esos métodos de autenticación avanzada, o MFA, de extremo a extremo, asegurando que las políticas de acceso al entorno SAP están alineadas con el cumplimiento normativo general de la empresa. Bueno, eso, y se refuerza el hecho abajo en el centro de que esta responsabilidad se traduce en definitiva en contar con un equipo con conocimiento experimentado, ¿verdad? Que está disponible ya sea en sitio o tercerizado, pero se aclara que siempre bajo la responsabilidad del cliente private. Ahora, en las conclusiones, pasamos a ver algunas ideas para llevar y comenzamos con que la primera idea es, la vimos al principio de la presentación, ¿no? El ERP está llamado a ser un activo productivo estratégico. ¿Y qué significa eso? Que tiene que estar bien gestionado, bien mantenido, ¿verdad? Para poder dar el valor que tiene que dar. El valor que viene de la eficiencia, de la productividad, que viene de integrar como una sola verdad, ¿verdad?, en una sola base de datos, la información de todo el negocio para apoyar la toma de decisiones. Entonces, de allí es que viene el valor del ERP como activo productivo estratégico. La siguiente idea, la migración a S/4HANA es una oportunidad para crecer. No puede ser no puede ser un momento o un evento simplemente para hacer un upgrade técnico, una conversión brownfield donde me voy a quedar otra vez congelado en el tiempo con el mismo modelo de negocios y de procesos. No, es una oportunidad para crecer, es la oportunidad de entender cuáles son las complejidades de mi entorno, de las complejidades que me presenta un mercado global altamente competido, para yo decidir cómo debo definir mis estrategias y cómo eso se refleja en mi modelo configurado en el S/4HANA, para que finalmente se traduzca en valor derivado del crecimiento del negocio. Hablar de modernización, ya vimos que nos lleva a hablar de madurez. Vimos que la mayoría de las empresas participantes en estos eventos, desde julio hasta la fecha,
están en nivel 2, apenas considerando o ejecutando una evaluación, pero también hay gente que hizo evaluaciones o assessments hace 2 años y todavía no ha podido dar el paso al nivel 3, que es ejecutar un proyecto de implementación o de conversión, ¿verdad? Entonces, el llamado es a aprovechar los próximos 5 años antes de que concluya definitivamente el ciclo de vida del SAP-SC. En Brownfield o Greenfield vimos que lo más importante es aprovechar la oportunidad de optimizar en cualquiera de las dos modalidades. En Private y Public vimos que realmente se nos presentan tres ejes. Vimos en las láminas inmediatamente previas, vimos el eje de la extensibilidad. Si yo quiero mayor flexibilidad de extensibilidad, obviamente estoy reclamando más una edición private, pero si puedo vivir perfectamente con el estándar que me presenta el ERP de SAP, bueno, puedo tomar los beneficios de una edición pública, que ya los vimos. Es mayor agilidad, mayor rapidez de completar la modernización, de mantenerme actualizado continuamente y de disfrutar de un costo total de ownership que es más bajo que la otra edición, ¿verdad? Vimos esa es una variable. La otra variable tiene que ver con seguridad y el control de la seguridad. Si yo tengo una plataforma y un diseño de la seguridad que es bastante complejo, a lo mejor quiero tener más control, pero sí, y eso me va a llevar a necesitar ser usuario de una edición private, pero si no, perfectamente me inclino a la edición pública. Y la tercera variable, que no la mencionamos directamente, apareció apenas como reseñada de paso cuando vimos la lámina de private versus public, es el tamaño de la organización. Una organización muy grande, una corporación, multisociedad, multinegocio incluso, que está en múltiples naciones, múltiples monedas, múltiples planes, que posiblemente tiene instalaciones separadas porque los negocios pueden llegar a ser tan distintos que hacen impráctico manejarlo todo como una sola instalación. Obviamente que es una empresa de talla grande, ¿verdad? En términos de cómo segmenta SAP su mercado, XS, ¿verdad? Y posiblemente tiene que ser de todas private. Por si yo soy una empresa que, aun cuando pueda ser más grande que una pyme, ¿verdad? Puedo tener varias sociedades, pero todo lo tengo en un solo país, en un solo plan de cuentas, en una sola moneda, en un solo lenguaje. Posiblemente pudiera funcionar con una public, y para eso nosotros tenemos una herramienta que no es de nosotros, es de SAP, que se llama el Digital Discovery Assessment, que colocando toda la información que se levanta en un assessment, ahí finalmente nos va a dar la recomendación, ¿verdad? De si es public o private. Mantener el core limpio, un imperativo independientemente de que seas público o private. Y la estrategia para hacerlo es sacar el máximo provecho de la extensibilidad side by side. No seguir haciendo cosas en el stack ABAP de la aplicación, sino que lo haces en BTP de tal manera que mantiene la agilidad para actualizar tanto las extensiones como tu S4HANA. La seguridad es una responsabilidad compartida, en cualquier caso sea private o public, pero la responsabilidad es mucho mayor en el caso de un cliente que tenga su solución en edición private, definitivamente. Y finalmente, todos los tecnólogos que están viendo este video porque participaron en el webinar o porque lo están viendo colgado después para acceso público, la invitación es que vean esta modernización no como un proyecto impuesto por la circunstancia de que finaliza el ciclo de vida del SAP-SC, ¿verdad? Porque al final todos los productos tienen un ciclo de vida y van a terminar. En su momento, hacia el 2040, va a terminar el ciclo de vida también del S4HANA, según nos ha dicho SAP hasta ahora. Pero más bien deben ver que el abanico de oportunidades que se abren a través de
de la optimización, del uso de una tecnología actualizada, de vanguardia, ¿verdad? Lleva a redefinir una vez más el rol que ustedes tecnólogos realizan para su organización como un rol de nivel estratégico. Adelante. Bueno, muchas gracias a todos.